buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Noticiero Hechos en este día jueves 3 de septiembre del año 2020. Se reporta lluvia en gran parte del territorio nacional, de eso estaremos hablando en los próximos minutos. También tenemos otros temas tanto nacionales como internacionales. Celida, buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, siempre un gusto poderles acompañar en esta entrega de Noticiero Hechos. Aprovechamos también este momento para saludar a quienes se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales. Estamos transmitiendo en tiempo real a través de Facebook Live. Como tú decías, tarde lluviosa en buena parte del territorio salvadoreño. Le estaremos ampliando durante los próximos minutos. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. El huracán Nana perdió fuerza a su paso por Guatemala y se degradó a tormenta tropical. Sin embargo, los remanentes están provocando lluvias en territorio salvadoreño. Ya le contamos. Hoy la Cámara Segundo de lo Civil decidirá si es admisible o no la acusación en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, su esposa e hijo por el delito de enriquecimiento ilícito por más de $450,000. Le tenemos todos los detalles. Operativos registrados esta madrugada a nivel nacional dejaron varios pandilleros detenidos. Son acusados de estar involucrados en desapariciones forzadas entre los años 2016 y 2019. Motoristas del transporte colectivo están siendo capacitados para dar un mejor trato al usuario. A la fecha han acudido a los cursos más de 200 conductores de distintas rutas. En el mundo, una segunda ola de coronavirus podría matar a 1.5 millones de personas. Así lo advirtió la organización World Vision, que asegura que el virus continúa expandiéndose, sobre todo en los países más frágiles. Iniciamos con los hechos de las últimas horas hablando de la tormenta tropical Nana. Tenemos un enlace en directo con la periodista Ligia Toledo desde Guatemala. Recordemos que este país es uno de los más afectados. Esta tormenta anoche se convirtió en huracán, sin embargo, hoy en horas de la madrugada se degradó y es tormenta tropical. Ligia, buenas tardes, coméntanos qué es lo que está ocurriendo en Guatemala, cuál es el panorama que se vive y cuáles son los efectos también. Adelante. Así es, amigos de Hechos El Salvador, tanto pronosticadores de INSIBUME como personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres continúan con el monitoreo, en este caso de la tormenta Nana. Se tiene previsto que desde las 3 de la mañana de este 3 de septiembre el huracán Nana ya se degradó a tormenta tropical y estaba en el centro de Belice con vientos de 95 kilómetros por hora. Luego ya ha tocado suelo guatemalteco en el departamento del Petén, en el norte del país. Actualmente se encuentra en ese lugar con dirección al oeste con vientos máximos de 95 kilómetros por hora. Se reportan lluvias leves en otras partes del país, como en el departamento de Izabal, en Sanaú, Alta Verapaz. El cielo está nublado y está lloviendo y están las mismas condiciones en Zacapa y Chiquimula. La tormenta Nana, mencionan los pronosticadores de INSIBUME, continuará favoreciendo nublados con lluvias y fuertes vientos durante las últimas horas, y en todo el territorio se prevén lluvias más que todo en horas de la tarde y noche, pero han aclarado también que es porque nos encontramos en la segunda parte de la temporada de lluvias de este 2020. Ya se han monitoreado ciertos lugares. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha movilizado ayuda humanitaria a los municipios en donde podrían verse afectados. También están evaluando ciertos lugares que podrían funcionar como albergues si en dado caso la tormenta Nana provoca incidentes en distintos lugares. Ya se ha movilizado también el personal de los bomberos municipales departamentales en todo el lugar para monitorear ciertas áreas, y por supuesto ponen a disposición ya en alerta amarilla los socorristas para poder atender cualquier emergencia. Por el momento este es el ambiente que se vive en Guatemala. Más adelante estaremos ampliando la información sobre la tormenta Nana. Con esto regreso con ustedes.
Gracias, Ligia, por tu reporte. Importante información actualizada desde Guatemala. Continuamos. Y ahora vamos hasta México con el periodista Eduardo Quiterio, quien nos tiene información de cómo se está preparando ese país ante el paso de la tormenta Nana, sobre todo en la zona sur, fronteriza con Guatemala. Coméntanos, Eduardo, un gusto saludarte desde El Salvador. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal, compañeros de Hechos El Salvador? Los saluda Eduardo Quiterio desde Puebla, en México. Esto para informarles cómo se encuentra la situación del paso de este fenómeno meteorológico denominado Nana. Informarles que la noche de este miércoles tocó tierra en la zona de Belice como huracán, en la zona limítrofe con nuestro país mexicano. Sin embargo, de acuerdo a los últimos reportes, es que se ha degradado y vuelve a ser tormenta tropical. Sin embargo, se mantienen estas alertas en los estados de Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán por parte de nuestro país y las autoridades, sobre todo de Protección Civil, ya que a pesar de ser tormenta tropical, mantiene estos fuertes vientos que oscilan en 100 kilómetros por hora. Así es que el llamado es a la ciudadanía a extremar precauciones y sobre todo resguardarse en lugares seguros para evitar algún incidente. Sin embargo, en cuanto al pronóstico, pues es que se espera que para este viernes siga disminuyendo este fenómeno meteorológico y únicamente quede como remanente. Es la información que tenemos hasta este momento. Soy Eduardo Quiterio, saludos a todos los compañeros de Hechos El Salvador. Gracias por tu reporte. Y en este mismo tema, el director de Protección Civil, William Hernández, informó que se están tomando todas las medidas preventivas ante cualquier emergencia que se pueda dar por la tormenta Nana. Aseguró que están preparados en albergues, protocolos sanitarios y también para la atención de la población. ¿Qué hemos hecho como Sistema Nacional de Protección Civil para esta situación? Inicialmente hemos verificado la cantidad de albergues que cumplan los protocolos ante el COVID-19. Aquí el ministro de Gobernación nos ha dado esta labor de ir verificando todos los albergues y que cumplan de manera adecuada los protocolos sanitarios. Aquí estamos trabajando también de la mano con el Ministerio de Salud para atenderlos a la gente que está en los albergues y darles mascarillas, alcohol gel y mantener el distanciamiento que es requerido para que no sean focos de contagio para el COVID-19. ¿Congestión nasal? Toma Alerfin en sus 4 presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Presenta. Vamos a verificar a esta hora de la tarde en tiempo real la presencia de humedad en El Salvador. Así está el mapa que pone a disposición el Ministerio de Medio Ambiente, y es que la tormenta tropical Nana continúa su recorrido por Guatemala y en el país se esperan y ya hay tormentas y además lluvias dispersas en la zona norte y occidental, además en los alrededores de la cordillera volcánica del país. Y en nuestra transmisión que tenemos a esta hora de la tarde en Facebook, hay varios comentarios y reportes de los amigos televidentes. Por ejemplo, nos dice Isela García que en Aguachapán está lloviendo. También tenemos otros reportes de Nelson Calderón que nos dice que hay lluvias en Ilopango. También se reporta presencia de lluvia en Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán. También hay lluvias a esta hora de la tarde en San Juan Opico, nos dice Antonio Rivera, parte de los comentarios que tiene la población en nuestra transmisión, y también nos está informando de cómo está la presencia de estas lluvias a esta hora de la tarde. ¿Y qué podemos esperar durante las próximas horas en cuanto a las condiciones del clima? Nos enlazamos con el meteorólogo Napoleón Galdames hasta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que nos comparte la información. Adelante, buenas tardes. Este es el pronóstico del tiempo para este día jueves 3 de septiembre. Vemos al sistema Nana que se encuentra ya sobre territorio en Guatemala. Va a ir con su recorrido durante este día sobre Guatemala y luego con dirección hacia México. Ya que este sistema está sobre tierra, va a ir perdiendo fuerza rápidamente. Todavía estamos esperando que nos esté en una influencia indirecta del país. Vamos a ver el cielo con mucha nubosidad durante todo este día. Ya esperamos algunas precipitaciones a media mañana o en horas cercanas al mediodía,
prácticamente sobre la cordillera volcánica y zona costera del país. Después otro periodo de lluvias hacia la tarde, siempre en estos periodos antes mencionados, zona volcánica y la zona costera. Esperamos una gran mejoría ya a final de la noche. Temperaturas bastante frescas debido a la nubosidad y las lluvias. Zona central, zona occidental, máximos de 30 grados Celsius. Hacia la zona oriental, máximos de 35 y la zona costera, máximos de 30 grados Celsius. Mucha precaución a toda la población, aunque las lluvias no sean fuertes, sí esperamos lluvias durante la mañana y la tarde. Eso es todo en cuanto al tiempo para este día. Congestión nasal. Toma Alerfin en sus 4 presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Presentó. Y seguimos hablando de las afectaciones de las lluvias porque en horas de la noche se realizó una protesta en la residencial Santa Lucía de Ilopango en la que habitantes de la zona mostraron su inconformidad por la orden de abrir pozos que fueron cerrados hace un tiempo por las autoridades para evitar que el agua que provoca inundaciones en la residencial cayera en la Cárcava, donde en este momento se está trabajando. Y un grupo de sindicalistas de la maquila Florenci llegaron a protestar hasta la Asamblea Legislativa para presentar una pieza de correspondencia donde piden que se cite a la Comisión de Trabajo al ministro Rolando Castro para que explique por qué no ha resuelto la situación de más de 200 empleadas despedidas de la fábrica. He hecho parte también las autoridades de la Asamblea Legislativa que haga comparecer al ministro Castro, que ha estado ausente desde hace 2 meses, de que no se ha pronunciado de los despidos que se ha hecho desde julio, el 1 de julio, que se cierra la empresa con 210 trabajadores. El 1 de junio los despidieron a las 7 de la mañana. Que estábamos despedidas, que ya no la iban a recibir. Las exigencias pedimos es que se haga justicia laboral primero y que se nos pague el pasivo laboral. Y seguimos hablando de protestas que se han dado este día en los alrededores de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, viveristas de El Salvador se manifestaron por 5ª vez en las afueras de este órgano de Estado con el fin de pedir a los diputados la aprobación de 40 millones de dólares que van destinados para el Ministerio de Agricultura, y parte de ese dinero es para la compra de 10.5 millones de plantas, asistencia y control de los cafetales, además la asistencia técnica en la producción de plantas. Más de 1.200 familias son las afectadas. Este dinero es parte de los 250 millones de dólares que los diputados aún no logran ponerse de acuerdo para su asignación presupuestal. Existimos alrededor de 330 viveristas agremiados que hacen un total aproximadamente de 1.200 familias. Son casi 10.000 empleos directos y más los indirectos los que se pierden cuando estas plantas no se entregan a la finca. Suplicamos a los señores diputados que se pongan la mano en la conciencia, que voten por estos fondos, porque de lo contrario estarían echando la pérdida a todo un sector y a gente que genera trabajo en la zona. Deudas con que nosotros trabajamos, porque nosotros necesitamos un capital para poder trabajar, y este dinero nos sirve para pagar las deudas, para nuestro diario vivir, para nuestra alimentación, para nuestro calzado. Vamos a una pausa, regresamos con más información de las últimas horas. Vamos con más información de este día. Nos enlazamos con la periodista Tatiana Funes, quien nos brinda detalles sobre el monto que ha dejado de entregar la Procuraduría General de la República, el concepto de manutención. Y es que hay que recordar que por la pandemia muchos padres se han atrasado con esta obligación. Adelante, Tatiana, te escuchamos.
Así es, muy buenas tardes. La crisis por COVID-19 ha generado que los padres sujetos al pago de manutención alimenticia no puedan cumplir con sus obligaciones. De acuerdo a los datos de la Procuraduría General de la República, al menos $1 millón ha dejado de entregarse a los niños, niñas y jóvenes salvadoreños. En la siguiente nota le brindo los detalles. Juan Carlos se ha presentado a pagar la cuota de manutención de su hijo de 18 años. Sostiene que aunque el tiempo es difícil, ha hecho esfuerzos para cumplir con su responsabilidad. Aquí estamos siempre saliendo con la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? A pesar de la economía que está bien baja, pero igual toca que pagar. Es un deber, es una responsabilidad de uno de hombre, de darle la ayuda al hijo hasta que él pueda desarrollarse solo, pues, o sea. La crisis a causa de la pandemia por coronavirus ha dejado a miles de personas sin empleo. Esto ha generado que algunos padres que debían pagar la manutención de sus hijos no puedan hacerlo. Entre marzo y agosto de 2020, la Procuraduría General de la República contabiliza $1 millón menos con respecto a 2019. Sí hemos tenido una disminución, $1 millón, tomando en cuenta los escasos valores económicos que implica una cuota alimenticia. Estaríamos hablando de una cantidad significativa de personas menores de edad que han dejado de percibirlo. La Procuradora General de la República, Miriam Aldana, explica que con la pandemia en el pago de manutención de los menores de edad se debe tomar en cuenta nuevos aspectos, como la inversión que se hará en educación virtual, pago de internet o la compra de artículos de bioseguridad. La situación de la pandemia ha generado mayor necesidad de atención en compra de artículos de bioseguridad, mayores medidas de higienización, una forma diferente de poder recibir incluso las clases impartidas por el Ministerio de Educación, porque ahora va a tener que contar con datos móviles para poder recibir su instrucción, o la necesidad al menos de un teléfono inteligente. Todo eso implica un gasto o una erogación que tienen que hacer tanto padre como madre. La funcionaria destaca que en medio de la pandemia se ha logrado dar asistencia en la entrega de cuotas a 14.475 niñas y 14.359 niños. Hemos logrado pagar más de $10 millones en este periodo por las adecuaciones que hemos tenido que hacer en la manera en cómo recibimos el pago de la cuota, cómo nos acercamos a las empresas privadas, a las municipalidades, a las distintas entidades estatales para facilitarles que sean derivados de manera pronta el valor correspondiente a los pagos. En el caso de los padres que no han podido cumplir con la obligación o de quienes no la han recibido, pueden solicitar una mediación en la Procuraduría y analizar las particularidades de su caso para llegar a una pronta solución. Las oficinas de esta institución continúan laborando y en el contexto del Día Nacional de la Mediación, la Procuradora General de la República insta a la población para que haga uso de este servicio en las 17 sedes a nivel nacional. Y en cuanto a las mediaciones, es decir, a las soluciones pacíficas a conflictos de diferente índole, la institución reporta que solo en el último año se han resuelto 10.863 pretensiones. La mayoría de estas se trata de temas familiares, convivencia ciudadana y conflictos patrimoniales. Esta es la información que tengo para compartir con ustedes y así devuelvo la señal hasta los estudios. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Tatiana. Importante información, $1 millón menos en concepto del pago de la manutención durante este año, producto de las afectaciones de la pandemia. Continuamos. Bueno, y a esta hora nos enlazamos con el periodista Igmar Batres, quien nos tiene información relacionada a la audiencia del caso del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y su familia, quienes son acusados del delito de enriquecimiento ilícito. Igmar, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Hoy se realiza una audiencia especial en la Cámara Segunda de lo Civil en el caso de Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa y expresidente de Proesa. También está incluida su esposa y su hijo. ¿Qué dice su defensor al respecto? Escuchemos a continuación. Uno de nuestros representados, el señor Sigfrido Reyes, que es el que fue funcionario público, nunca manejó fondos públicos como parte de su función. Y ellos señalan que hubo una adjudicación excesiva o inapropiada, dicen, o ilegal, por llamarlo de alguna manera,
de un monto de viáticos, de los cuales él nunca se los asignó y ni siquiera él era encargado de verificar o de velar porque se pagaran las cantidades cabales o no. El encargado es justamente, y valga la redundancia, el encargado del fondo circulante de viáticos de la Asamblea, que dicho sea de paso, era el doctor Óscar Armando Pineda Navas. Entonces, si alguien no contó bien el dinero de los viáticos, no fue mi cliente, sino este otro señor. Eran las palabras del abogado de la familia Reyes, pero ¿qué dice la Fiscalía General de la República sobre esta improponibilidad? Escuchemos a continuación. Nosotros ya tenemos suficiente material y nosotros tenemos suficientes alegatos y jurisprudencia que nos acompañan para poder desvirtuar cada una de las irregularidades que se han planteado. Nosotros vamos a tocar nada más improponibilidades que ha señalado en su escrito de contestación de demanda, y dentro de estas no se configura la prescripción en este momento para la celebración de la presente audiencia. Eso es totalmente falso y erróneo. Muy bien, en la información que nosotros le tenemos a esta hora, recordemos que esta demanda civil plantea que Sigfrido Reyes se habría enriquecido ilícitamente con más de $400,000 en el periodo que él fue diputado de la Asamblea Legislativa, es decir, entre el año 2006 y el año 2015. También son acusados Susi Melba Rodríguez, que es su esposa, y Luis Damián Reyes. La Fiscalía General de la República está solicitando que ellos devuelvan $13,000 al Estado salvadoreño. Más detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sigmar. Seguimos con temas similares porque en las últimas horas la Fiscalía informó que se realizó la materialización de 19 inmuebles propiedad del ex diputado suplente Víctor Manuel Melgar González y Dora Araceli Someta Polanco, por estar vinculados a delitos de corrupción y lavado de dinero, esto en el departamento de Aguachapán. Y seguimos con más información de este día. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, urgió a los diputados la asignación del préstamo de los $250 millones del BID y así poder pagar el FODES, las pensiones de los veteranos y también a los viveristas. 3 meses de atraso en el pago del Fondo para el Desarrollo Económico Social de los municipios y de la pensión de los veteranos del conflicto armado son solo algunos de los sectores que adeuda al Estado al no contar con liquidez. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien urgió nuevamente a los diputados a aprobar la asignación de los $250 millones del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos quieren escuchar que yo les diga que tengo dinero para pagarles. Yo quisiera darles esa respuesta. Yo quisiera poder decirles, señores alcaldes, miren, ya conseguimos los fondos para pagarles, pero hoy por hoy esos fondos siguen secuestrados y entrampados en la Asamblea Legislativa. Les pido nuevamente, asignen los fondos. Esos fondos no son de ustedes ni son míos, son del pueblo salvadoreño. Démoselos a ellos, son ellos los que lo necesitan. Tienen la oportunidad de reivindicarse con nuestra gente, háganlo. Hoy es una oportunidad de oro. Desde la ratificación del préstamo, los legisladores cuestionan los $40 millones que el Ejecutivo pretende asignar al Ministerio de Agricultura. El titular de Hacienda reiteró que ya les explicó detalladamente la asignación del préstamo. Nosotros seguimos hablando, seguimos buscando soluciones, pero al final, yo siempre le he dicho, yo no puedo obligarlos a ellos a tomar una decisión, trato de convencerlos. Voy y doy las explicaciones, les entrego información que después dicen que ya no tienen, se las vuelvo a dar. Después me dicen que no están enterados o que no la querían así. Entonces yo de verdad ya no puedo hacer más. Y ante la falta de ingresos en las arcas del Estado, es que las autoridades de Hacienda lanzaron desde el 2019 el Plan Antievasión Fiscal, que tiene como objetivo que los contribuyentes cumplan a cabalidad con su responsabilidad. Solo en las últimas horas presentaron 2 nuevos avisos ante la Fiscalía por posible evasión al fisco de una empresa privada y una alcaldía que han retenido el impuesto sobre la renta a sus empleados y no lo han reportado. Lamentablemente, nosotros lamentamos porque de verdad es un hecho sumamente lamentable para los trabajadores de estas empresas o instituciones que se levantan día con día a trabajar, reciben un salario, les descuentan el impuesto sobre la renta correspondiente
y el patrono lo que hace es declarar a cero. No transfiere los fondos que ha retenido a sus empleados a la institución, sino que declara a cero. Con estos avisos, el Ministerio de Hacienda ya suma más de una treintena de casos presentados en la Fiscalía General de la República. Con imágenes de Erika Alfaro, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y en las últimas horas, la Fiscalía desarrolló diversos operativos a nivel nacional, luego que se giraron 116 órdenes de capturas en contra de pandilleros de la Mara Salvatrucha involucrados en desapariciones forzadas. De acuerdo al fiscal general Raúl Melara, estos sujetos participaron en la privación de libertad de 25 personas, quienes fueron desaparecidas entre los años 2016 y 2019. Según informó la Fiscalía, a partir de mañana, viernes, se van a iniciar los trabajos de recuperación de los cuerpos de las víctimas. Estos procesos está previsto que duren al menos 2 meses. Y vamos a un corte, regresamos con más información. Y motoristas del transporte colectivo están siendo capacitados para dar un mejor trato al usuario. La periodista Marcela Rivera nos tiene más información. Coméntanos, Marcela, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, compañeros. Desde la terminal Amanecer les informo acerca de esas capacitaciones que se continúan haciendo a los motoristas. Ya son alrededor de 200 los que se han capacitado y en esta ocasión son 50. En esos momentos me acompaña Salvador Castaneda para que nos comente acerca de este proceso que se está realizando y cuáles son los temas que se están abordando. Muy buenas tardes, coméntenos. Buenas tardes. La capacitación se trata de servicio al cliente, el usuario, para ir retomando cada vez más fuerte lo que es el trato al usuario. El trato al usuario es muy importante para lo que es los empresarios, para lo que es esta terminal, el Plaza Nuevo Amanecer, y ese es prácticamente el objetivo. ¿De cuánto es el tiempo de duración en esas capacitaciones? Estamos hablando una hora, hora y media máximo. Me comentaba también que es un periodo de cada 2 meses que se está llevando a cabo este tipo de acciones para potenciar la atención al cliente en las unidades de transporte colectivo. Así es. Estamos hablando que cada 2 meses aproximado estamos haciendo este tipo de capacitación con la manera de retroalimentar a lo que es el personal de buen trato al usuario. Ahora bien, coménteme acerca de la afluencia que se mantiene en esta terminal y cuál es la capacidad de las unidades que están brindando sus servicios. Estamos hablando de que estamos aproximadamente como para 700, 800 buses diarios y el flujo de la terminal en cuanto a los usuarios andan de 20.000 a 25.000. Ok, muchísimas gracias, compañeros. Esta es parte de la información que les tengo desde la terminal Nuevo Amanecer. En la siguiente emisión les estaré ampliando con un reporte completo. Muy buenas tardes, Marcela, gracias por tu información. En este momento vamos a actualizar casos de COVID-19 que dice el sitio oficial y hay exactamente 26.000 casos confirmados en El Salvador, de los cuales ya se recuperaron 15.119, 739 personas han fallecido y casos activos hay 10.142 de acuerdo al sitio oficial. Recordemos que la tendencia de las últimas 2 semanas, más de 23 días, ha sido a la baja con un leve incremento en los últimos 2 días. Y por cierto, en este mismo tema, el ministro de Salud, Francisco Alaví, recordó que debido a la apertura de la economía, los casos de COVID-19 podrían incrementar durante los próximos días. El Salvador reporta más de 23 días, tal como se los comentaba, disminución de casos positivos de coronavirus, aunque en la última actualización se tuvo 96 casos positivos, un leve repunte a comparación de los datos de los últimos días.
¿Puede haber un incremento? Sí, puede existir un incremento. Hay mayor exposición con una apertura económica y por ende pues puede haber un incremento, pero lo hemos venido mencionando. El presidente lo comentó, el inicio de los síntomas va a ir desde el día 5, ¿verdad? Pero también tenemos que comprender que la mayoría de los pacientes que pueden adquirir la enfermedad son asintomáticos, el 80%. Partiendo de ese 80% que pueden llegar a ser asintomáticos, la primera opción que hemos ido formando en la promoción de la salud para los salvadoreños es el autoaislamiento, y el autoaislamiento con un control de teleseguimiento por parte del call center del 132. Y las denuncias que usted nos hace llegar hasta nuestra sala de redacción se las presentamos en la sección Hechos en tu comunidad. Los residentes de la avenida Texistepeque en Altos del Cerro de Soyapango informan que la alcaldía retiró los desechos sólidos que se habían acumulado por la falta de recolección, luego de hacerse pública la denuncia en esta sección de Hechos en tu comunidad. Los habitantes de la calle Insa del cantón El Limón de Soyapango solicitan la reparación de esta calle, ya que el deterioro dificulta en gran medida la circulación de los vehículos y peatones de la zona. Además, aseguran que la reparación inconclusa de tuberías de agua potable por parte de ANDA sumó al deterioro de la calle. Piden a las autoridades la intervención. Las obras de limpieza de la bóveda El Garrobo continúan, luego de que la semana anterior se inundara afectando a 35 familias de la comunidad Las Brisas de Candelaria en San Salvador. La calle San Nicolás, que conduce hacia la colonia Cima, etapas 1, 2, 3 y 4, continúa cerrada debido a las reparaciones. Denuncie los problemas de la comunidad marcando al 2560-1240. Vamos a información de carácter empresarial. Banco Cuscatlán y CISA Seguros donarán 12.000 pruebas de COVID-19. Dichas instituciones financieras firmaron un convenio con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, IS, para la donación de 12.000 pruebas de detección de COVID que cumplen con los lineamientos técnicos para la gestión de plasma de donante convaleciente de COVID-19. El convenio de donación se da en el marco de las acciones de responsabilidad social empresarial del Banco Cuscatlán y CISA Seguros y tiene como objetivo seguir apoyando a los salvadoreños en la pandemia. Las pruebas llegarán al país durante los 30 días hábiles siguientes de la firma del convenio. Vemos en unos minutos. Virogrip está unido contigo en la esperanza, pero por ahora lo mejor es cuidarnos con distanciamiento social. Virogrip, tratamiento para gripe y tos, presenta. Es momento de hacer un recorrido por lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Vamos con Graciela Rajo, que nos tiene la información internacional. Adelante, Graciela, buenas tardes. Buenas tardes, iniciamos nuestro recorrido a nivel internacional contándole que en los Estados Unidos el candidato demócrata Joe Biden pidió que el retorno a las escuelas no sea de manera presencial. La periodista Natalie Salas nos tiene los pormenores. Adelante, buenas tardes. Por su parte, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, criticó la insistencia del gobierno para que los colegios reabran en el nuevo periodo escolar, asegurando que los distritos enfrentan una emergencia nacional debido a la gestión de la pandemia por parte de la administración del presidente Trump. En las últimas semanas, a medida que las escuelas en estados como Florida, Georgia y Missouri reinstauraron las clases presenciales, el país ha visto un aumento del 90% en los casos confirmados de coronavirus en jóvenes y niños, esto según un informe de la Academia Americana de Pediatras. En días pasados, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, anunció que dejará de pagar a los estados por los costos de tapabocas y el equipo de protección individual para entornos catalogados como de no emergencia, entre los que se incluyen los colegios. Mientras la pandemia de coronavirus avanza aquí en Estados Unidos, ya ha cobrado
cobrado la vida de más de 185.000 personas y se reportan más de 6.115.000 casos, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. El secretario de Estado Mike Pompeo justificó la decisión de la Casa Blanca de no unirse a la iniciativa liderada por la Organización Mundial de la Salud para distribuir vacunas a nivel global, alegando que Washington quiere actuar de una manera no política. Y finalmente, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que se conocen como CDC por sus siglas en inglés, anunciaron la posibilidad de que se tenga una vacuna para principios del mes de noviembre, coincidiendo con la fecha de las elecciones y la idea del presidente Donald Trump de tener una respuesta efectiva y segura que detenga la pandemia antes de los comicios. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalie Salas Goitero de La Voz de América. Muchísimas gracias, Natalie Salas, por la información. Vámonos ahora hasta Sudamérica, Argentina, porque la Asociación de Cuidados Intensivos emitió una carta advirtiendo que los especialistas están trabajando más allá de su límite, ya que atienden a un número creciente de pacientes de COVID-19. La carta decía que los médicos sienten que están perdiendo la batalla y si bien el número de respiradores y camas se puede multiplicar, los trabajadores de la salud no lo pueden hacer. Estamos cansados, agotados, todo esto genera que cometamos errores en la vestimenta o el desvestirse de los equipos de protección personal que nos ponen en riesgo a un mayor contagio. Y vamos con más información en Sudamérica, porque restaurantes de 38 barrios de la capital de Chile, Santiago, reabrieron mientras la nación suramericana intenta reactivar su economía luego de meses de restricciones relacionadas con la pandemia del coronavirus. El programa de gobierno Paso a Paso está eliminando gradualmente las restricciones a los 7.5 millones de personas confinadas desde mayo, luego de un par de meses de estadísticas que muestran una caída en las infecciones por coronavirus en algunos distritos de este país. Y mientras tanto les cuento que los recuentos globales de los casos de COVID-19 muestran que Perú podría ser el país con mayor número de muertes proporcionalmente en relación al tamaño de su población. Pero Perú, con una población de 33 millones, anunciados 657.129 casos confirmados y 29.068 muertes relacionadas con este virus desde marzo. Esos totales dan un recuento de muertes de casi del 86 por cada 100.000 habitantes, lo que sí demuestra que es exacto y da a Perú la tasa de mortalidad más grande en el mundo. Este es parte de nuestro primer bloque de noticias internacionales. Más adelante les vamos a comentar sobre la primera dotación de vacunas que ha llegado hasta Perú para continuar con la fase de pruebas. Vamos con información en desarrollo a las calles de San Salvador para conocer el comportamiento del tráfico vehicular. A esta hora de la tarde tenemos al periodista Ernesto Cornejo. Muy buenas tardes, Ernesto. Infórmanos dónde te encuentras y cuál es el panorama. Sí, Raúl, buenas tardes. Saludos a la audiencia de Noticiero Hechos. Me he trasladado a llevar los próceres acá en San Salvador para conocer cómo se encuentra la situación en materia de tráfico. Y es que la situación de las condiciones climáticas y de acuerdo a las autoridades, se tiene previsto que para las próximas horas continúe lo que usted está viendo en sus pantallas, que es precipitación a nivel nacional. Es por eso el llamado a los amigos automovilistas a manejar con precaución, a respetar los niveles de velocidad, y es que comúnmente en este tiempo es cuando tienden a incrementarse los accidentes de tránsito. De acuerdo al panorama, esta situación va a continuar por algunas horas acá en el país. Incluso se prevé que hasta el día de mañana también podamos tener presencia de lluvias. O sea, sí que es el llamado de atención, como vemos en la parte de acá, de donde me encuentro acá en San Salvador. Vemos la incorporación al lado del fondo, el que viene del Boulevard Monseñor Romero, a incorporarse aquí a los próceres. Vemos bastante fluidez a esta hora de la tarde, no así ya en horas pico, ya esta situación tiende a complicarse. Es el panorama que les tenemos hasta esta hora en cuanto a la situación de tráfico por esta zona.
Bastante presencia de vehículos, el tráfico por las imágenes está bastante fluido, aunque sí hay bastante presencia de automóviles. Algo que también es importante destacar, y tal como se observa, bastante presencia de humedad se ve, por lo menos que ha estado lloviendo y continúa la lluvia acá en el Boulevard de los Próceres. Recomendaciones para los amigos automovilistas, manejar con precaución, por cierto, porque la carretera tiende a, cuando se moja, se vuelve más propensa a que los vehículos se deslicen en el asfalto. Manejar con precaución, y también se observa que bastante presencia de humedad, además bastante nublado a esta hora de la tarde. Gracias, Ernesto. Gracias, Raúl, así es, vamos a estar pendientes de más información. Buenas tardes. Y de hecho vamos a otro punto de San Salvador donde hay bastante presencia de lluvia y las carreteras se están viendo afectadas. Por ejemplo, esto es en el Boulevard Venezuela, en la zona del barrio Candelaria. Así, la presencia de humedad, las calles están siendo afectadas. Hay tráfico vehicular que se genera también cuando el agua se queda estancada en las calles. Así, el tráfico en el Boulevard Venezuela, pero también hay otros puntos donde está lloviendo a esta hora de la tarde, donde las personas que también nos están sintonizando a través de la transmisión de Facebook que tenemos, están haciendo sus reportes, y también se observa eso en el mapa de monitoreo que tienen las autoridades, así la presencia de las autoridades de medio ambiente, así la presencia de humedad que dice la gente en los comentarios. Gracias por estar pendientes de Noticiero Hechos. Por ejemplo, nos dicen que en Santa Ana está lloviendo a esta hora de la tarde. Nos están reportando que está lloviendo a esta hora. También hay lluvia en la zona norte del país. También se reporta la presencia de lluvia. Por ejemplo, Rosa María Campos dice llueve en Santa Ana. Sin embargo, nos dice Enrique Zamora que en San Miguel, por lo menos a esta hora de la tarde, está soleado. Y por la información deportiva, vamos ahora al espacio de la entrevista en Noticiero Hechos. Esta tarde vamos a hablar con Javier Hernández, que es presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, con quien conversaremos, sobre la realidad que atraviesa este sector y también las afectaciones de la pandemia. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Raúl, un placer estar con ustedes esta tarde. Bueno, Javier, ya llevamos prácticamente 10 días de la reapertura de la economía. ¿Qué balance hacen ustedes de las afectaciones de la pandemia? ¿Cómo los ha golpeado al sector de colegios privados y qué vislumbran para 2021? Bueno, nosotros como colegios privados hemos estado atentos desde que se comenzó esto de la emergencia nacional y hemos estado compartiendo todo el dolor y el sentir de nuestra comunidad educativa. Recordemos que nuestros padres de familia que atienden la continuidad educativa desde sus hogares han pasado por procesos bastante complicados. El adaptarse a una nueva realidad virtual de parte de los estudiantes no ha sido fácil, y el acompañamiento de los padres de familia tampoco. El docente que ha de un modo, digamos así, de repente incorporarse a este vehículo o carretera de la internet para poder llevar a cabo la acción educativa, tampoco ha sido una cosa fácil. Creo que para todo el mundo ha sido una experiencia inédita que nos deja bastantes enseñanzas, pero que no dejamos también de lamentar bastantes dificultades o limitantes que nos han presentado en el camino. ¿Tienen ustedes, por ejemplo, algún porcentaje o algún número de colegios que van a cerrar por estas afectaciones? Bueno, hay una realidad que no podemos negar. La dificultad financiera para muchos colegios privados en el país se ha incrementado. Hay bastante depresión financiera en muchos colegios privados y algunos podrán soportar, por ejemplo, la morosidad de los padres de familia, el pago tardío o el no pago de las colegiaturas. Pero en muchos es de lamentar que no se tiene el soporte financiero para poder sobrevivir después de este problema tan delicado que hay del no pago de las colegiaturas. Hasta el mes de julio, al finalizar el mes de julio, teníamos
inventariados alrededor de unos 100 colegios que estaban pensando en decidir cerrar este año escolar 2020 y no abrir el próximo año 2021. Estamos pensando también que había que buscar alternativas y el Ministerio de Economía con el Ministerio de Educación y Bandesal nos han manifestado en una conferencia que hay oportunidad para que los colegios privados participemos de un apoyo que el gobierno daría por vía de un capital de trabajo que pueda ser útil para financiar el proyecto educativo 2020 y el inicial del 2021. Pero esto es todavía teoría, es una propuesta que no ha sido materializada y que pues estamos a la espera de que en días haya una respuesta muy probable de parte del gobierno para que podamos, de esos 100 colegios, ser menos los que decidan al final cerrar sus instalaciones. ¿Este proyecto sería un financiamiento por medio de Bandesal o cómo sería eso? Bueno, hay dos propuestas que nos podrían traer respiración financiera a los colegios privados. Una de ellas es el apoyo subsidio del 50% de las planillas de los empleados de los últimos 4 meses del año, que es lo que se ha prometido por parte del presidente de la República y que nosotros como colegios privados podríamos ser parte de ese apoyo. Y la otra alternativa que tenemos es que también Bandesal abra, que ya lo tiene en teoría ilustrado, que es las líneas de préstamos para capital de trabajo para nuestros colegios privados. Entonces, si esas dos alternativas a nosotros se nos hacen realidad, es muy probable que sean menos los colegios que decidan al final del año cerrar y no abrir el próximo año 2021. Hablando de la deserción escolar, y es que hay una realidad, y es que muchos padres de familia prácticamente dieron por perdido el año escolar. Algunos deciden, bueno, que ya no continúe estudiando el hijo debido a que es difícil hacerlo de la manera como se está haciendo en este momento, no presencial. Entonces deciden retirar al estudiante y esperar a continuar el próximo año, y otros prácticamente ya dieron por perdido este año escolar. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Y bueno, la deserción también, ¿tienen algún porcentaje? Bueno, tenemos que decir que es una actitud bastante lamentable del padre o de la madre de familia que le está negando el derecho a la educación a su hijo o a su hija, porque es el encargado en la acción privada, el padre de familia, de garantizar la continuidad educativa del niño, la niña, la señorita y el joven. Este nivel de deserción de los estudiantes en esta categoría es lamentable, porque hemos llegado a tener hasta 20 de cada 100 estudiantes que han decidido no continuar su año escolar 2020. Y esa conformidad, ese conformismo es dañino, porque el colegio privado les ha ofrecido alternativas de solución para que puedan continuar su año escolar y finalizarlo. Sea cual sea la problemática que presente cada caso, el colegio privado le ha presentado alternativas de solución, ya sean estos problemas económicos o problemas de logística que pueda tener la familia. Siempre hay una solución en el colegio para poder llevar a cabo la continuidad educativa, pero lo más fácil es desistir de hacer un esfuerzo para poder continuar el año escolar. Y esa actitud creo que es dañina para una sociedad que se encuentra realmente en vías de desarrollo como es la nuestra. Y el capital académico que se puede haber logrado en este año 2020 creo que no debe desperdiciarse en ese sentido. Valorar lo que se ha trabajado en este año 2020 significaría hacer el máximo esfuerzo para poder finalizar el año escolar y poder iniciar el próximo año 2021 con los ajustes que sean necesarios para poder continuar su ciclo escolar dependiendo del nivel en que se encuentra. ¿Ustedes ya tienen un plan de retorno de cómo sería este proceso para el próximo año? Bueno, nosotros hemos dicho que nos vamos a pegar, por supuesto, muy obedientes a la normativa que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud va a emitir sobre el reencuentro presencial de los estudiantes en nuestro sector educativo privado. Sin embargo, estamos sugiriendo de una manera muy respetuosa al Estado que esta incorporación a la manera presencial tenga que ser de dos
calidades, digamos, de características. Una es que sea selectiva, o sea, que no sea el 100% de estudiantes que va a ingresar al modo presencial en este reingreso. Tiene que ver con que hay que clasificar al sector educativo que es más vulnerable para que este sea el último en retornar a la actividad presencial. Los estudiantes más vulnerables deban de ser los que deban de cuidarse más en el hogar. Y los menos vulnerables pues serán los primeros en ingresar a la acción presencial en ese sentido pues puede pasar lo mismo con el sector laboral de nuestros colegios privados, que hay docentes, por ejemplo, que se encuentran en calidad de salud muy difícil y que pues deben de cuidarse todavía en el hogar de cualquier inseguridad y que puedan tener algún contagio. La otra alternativa que hemos propuesto, con todo respeto, es que la forma de ingresar al modo presencial tenga que ser una forma escalonada. Esto tiene que ver con que el año escolar 2021 lo podamos dividir en 4 partes o periodos y cada periodo que contemple 10 semanas de calendario escolar y que cada 10 semanas haya un cambio de escalón para poder ingresar a la acción presencial. Así estamos proponiendo que las primeras 10 semanas no haya actividad presencial, sino que sea 100% virtual, como hemos finalizado este año 2020. Las siguientes 10 semanas, que serían el segundo periodo escolar, estamos proponiendo que se asista presencialmente solamente una vez a la semana el estudiante. Las siguientes 10 semanas, que sería el tercer periodo escolar, estamos proponiendo que asista el estudiante presencialmente 2 veces por semana. Y las últimas 10 semanas del año 2021 estamos proponiendo que el estudiante asista 3 veces por semana. De esa manera tenemos que decir que esto estaría condicionado exclusivamente al comportamiento de la baja de la curva de contagios del COVID-19. Si el comportamiento es como el que estamos viendo ahorita, que va bajando el nivel de contagios, entonces podríamos aplicar esta propuesta. De lo contrario, había que tomar otras decisiones y la acción presencial tendría que esperar. Pero esa propuesta ya se la presentaron al Ministerio de Educación. Bueno, nosotros estamos esperando que compartan con nosotros la invitación a poder participar, de poder nosotros incorporarnos en aportar nuestras propuestas. Estamos esperando eso y, sin embargo, ya hemos dado una conferencia de prensa en la que hemos expuesto nuestro sentir en base a esa propuesta y esperaríamos que nos hagan el llamado que oficialmente siempre nos hacen para participar de estas iniciativas. También entiendo que ya tienen definido una fecha o un calendario de cuándo inicia el proceso de matrículas para el próximo año. Es correcto, Raúl. Para nuestro sector educativo privado, a partir del 16 de septiembre estamos anunciando la apertura de admisión de estudiantes para el año 2021. En este año escolar 2021 sabemos que hay unas particularidades que atender en referencia a los ajustes académicos que habría que hacer en referencia a cómo trabajamos el año 2020. Pero estamos finalizando entre el 15 y el 20 de noviembre el año escolar 2020 y realizando graduaciones y clausuras entre noviembre y diciembre de este año. Así que queda abierta la invitación para que comience su proceso de admisión del año 2021 a partir del 16 de septiembre del presente año. ¿Y el proceso de graduación, por ejemplo, cómo sería? Bueno, estamos nosotros proponiendo que cada colegio, en primer lugar, pase porque el proceso de graduación sea un proceso voluntario y que sean los padres de familia quienes soliciten a las instituciones educativas llevar a cabo este tipo de eventos, porque la graduación es un proceso cosmético que simboliza nada más la finalización de un ciclo. No es una obligación ni tampoco es un requisito para progresar o para poder aprobar un año escolar. Esto es prácticamente como un momento de alegría y de festejo por haber logrado una finalización de un ciclo aprobado. Pero tenemos que esta modalidad de graduación en este año tendrá que ser virtual, tendría que ser no presencial. Y ya hemos tenido experiencias porque recuerden que durante la pandemia es que hemos tenido eventos virtuales de graduación en los colegios que son calendario norte, que finalizaron su año escolar o su ciclo escolar en el reciente mes de junio. Y pues similar a ese tipo de eventos en esa logística es que pasaríamos también a tener los
eventos de graduación de los colegios que son calendario nacional. También es importante hablar de la realidad económica que tiene cada colegio. Algunos pueden ser que sean grandes, otros pequeños, dependiendo dónde estén ubicados. ¿Tienen ustedes datos, por ejemplo, de un porcentaje de padres de familia que estén en mora con los colegios y que, bueno, producto de la pandemia no pueden cancelar las cuotas? Y también me gustaría conocer su respuesta referente a múltiples iniciativas que se presentan en la Asamblea Legislativa para que solamente se pague una parte de la colegiatura debido a que no es un sistema presencial el que se tiene en este momento. Sí, Raúl, hay que decir que en el tema de las colegiaturas la morosidad ha sido insospechada para nosotros y eso nos ha traído serias complicaciones de poder financiar nuestro proyecto 2020 en los colegios privados. El centro de monitoreo que permanece activo para nosotros nos ha reportado que tenemos el 60% de padres de familia que al último día de julio no había cancelado la colegiatura que debía haber cancelado. O sea, tener 6 de cada 10 o 60 de cada 100 estudiantes que no han pagado, que no han cancelado su cuota en su colegio, eso significa para muchos colegios estar al borde de la quiebra. Y eso complica más la situación. Ahora, es claro que el sector político ha abonado a esta cultura del no pago, porque les ha prometido lo que siempre hemos dicho como Asociación de Colegios Privados, lo que es una promesa política populista. Y en eso se ha convertido, porque hubieron propuestas de que el gobierno tenía que pagar las colegiaturas de los estudiantes, y eso definitivamente sabíamos que no se iba a dar, pero el padre de familia consideró que si el gobierno iba a pagar las colegiaturas de sus hijos, pues mejor no pagaba él y no adelantó el pago o no lo hizo en su tiempo. O sea, la morosidad ha crecido porque hubo una promesa del sector político de que el gobierno se iba a hacer cargo de estos pagos. Estas propuestas, como ya sabíamos, y así pasó, no progresaron en la Asamblea Legislativa porque los estudios técnicos tampoco daban espacio para poder concretarse o materializarse esto. Nosotros como colegios privados no estamos en contra de que el padre de familia reciba una ayuda del gobierno para poder pagar su colegiatura. Al contrario, eso lo aplaudiríamos siempre, pero estamos claros que el padre de familia es con quien nosotros como colegios privados hemos acordado un compromiso de un servicio educativo que estamos brindando y que no se ha dejado de brindar, y por lo tanto es imperativo que seamos responsables en tener que pagar el servicio educativo que se recibe para que nosotros también como colegios privados podamos cumplirle a nuestros docentes con su pago por su trabajo que están realizando. ¿Hay alguna idea de incremento de cuotas, por ejemplo, para el próximo año? Bueno, hay dos grupos de colegios privados en el país, por ley, algunos llamados con fines de lucros, que llegan a 700 colegios más o menos, y otros llamados sin fines de lucro. Hay que decir que la ley a este grupo de colegios llamados sin fines de lucro les permite aumentar su colegiatura o su matrícula con solo que comunique con antelación a los padres de familia de que el próximo año su colegiatura o su matrícula va a aumentar. Este tipo de colegios es aquel tipo de colegio que está en propiedad de una asociación o de una fundación sin fines de lucro, inscrita así en el Ministerio de Gobernación. El resto de colegios, que somos la mayoría de colegios que somos llamados con fines de lucro, aunque no tengamos lucro, pero así nos llaman, este tipo de colegio realmente tiene que pasar por un proceso de ley que el evento de la COVID-19 no dio lugar a poder cumplirse. O sea, ningún colegio llamado con fin de lucro no podrá aumentar ni un centavo para el próximo año 2021, que somos alrededor de 700 colegios. Estos colegios no aumentarán ni colegiatura ni matrícula, porque este proceso debió llevarse a cabo en el mes de julio y todavía no era tiempo para poder llevar a cabo asambleas presenciales para poder llevar a cabo el cumplimiento del artículo 500, del decreto 533, que obliga a hacer asambleas para aprobar estos aumentos de colegiatura o de matrícula. ¿Tienen datos ustedes, por ejemplo, de cuántos profesores se quedaron sin empleo producto de las afectaciones que se tienen? En nuestro sector educativo privado, nosotros no hemos despedido
maestros. Al contrario, hemos fortalecido nuestras plantas docentes con equipos de docentes de tecnología, porque esto nos ha llevado a tener obligadamente que incorporar recurso humano que pueda manejar plataformas educativas que puedan contribuir al desarrollo de la clase virtual y el aula virtual de nuestros colegios. El estudiante está siendo atendido por nuestros docentes porque los colegios hemos fortalecido el sistema o, digamos, la parte laboral magisterial. De tal manera que no podemos decir que hemos reportado despido de docentes en colegios privados. Queremos agradecerle, Javier, por estar con nosotros acá en Noticiero Hechos. Muchas gracias, Raúl. Un placer estar por acá y saludo a nuestra comunidad educativa privada. Muchas gracias. Vamos a un corte, regresamos. Virogrip está unido contigo en la esperanza, pero por ahora lo mejor es cuidarnos con distanciamiento social. Virogrip, tratamiento para gripe y tos, presenta. Gracias por continuar con nosotros. Les comento que a Perú han llegado ya unas 12.000 vacunas contra el nuevo coronavirus de la farmacéutica china Sinopharm, y es que serán probadas por 6.000 personas en la tercera fase de un ensayo clínico. Los ensayos con miles de participantes permiten a los investigadores recopilar datos sobre la eficacia de las vacunas para las aprobaciones regulatorias. Por el momento no se sabe cuándo se realizarán las inoculaciones. También va a ser muy importante para toda la población del mundo de tener una vacuna eficaz ante ese desafío grave a toda la humanidad. Y les comento que la organización no gubernamental World Vision ha alertado este jueves que más de 1.5 millones de personas podrían morir como consecuencia de una segunda oleada de la pandemia del nuevo coronavirus si los gobiernos no hacen todo lo posible, y ha apuntado que varios millones más podrían perecer por los impactos secundarios en la salud. El informe deja claro que si el virus continúa expandiéndose en países frágiles, representará una amenaza perpetua para la salud y la economía, tanto para las personas más pobres como las más ricas del mundo. Y les comentamos que más de 100 trabajadores de la salud salieron a las calles en Sudáfrica y organizaron una protesta contra las malas condiciones de trabajo y la corrupción relacionada con la adquisición por parte del gobierno de equipos de protección personal de COVID-19. Los manifestantes dijeron que la falta de equipo adecuado ha cobrado la vida de los trabajadores de la salud, quienes están en riesgo debido a que algunas instalaciones han presentado escasez. Vamos a dejar de lado el tema del COVID-19 para comentarles que la policía de la ciudad alemana Solingen Oeste halló en un departamento los cuerpos sin vida de 5 niños cuya madre intentó suicidarse posteriormente. La madre tiene 27 años de edad y sería la presunta autora del quíntuple homicidio. La mujer se tiró en las vías del tren de la ciudad de Düsseldorf a unos 35 kilómetros de su hogar y fue hospitalizada en un estado grave. Otro de los hermanos de apenas 11 años se salvó al estar en la casa de su abuela. Qué lamentable este hecho. Compartimos más información para usted. Las autoridades de Nueva Delhi comenzaron este jueves la preparación de las estaciones de metro de la ciudad con marcadores de distanciamiento social y áreas de desinfección de cara a la fase de reapertura parcial de las rutas seleccionadas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el jueves que Estados Unidos había desarrollado delirios anti-China a medida que la administración Trump imponía restricciones de viaje a los diplomáticos chinos. Estados Unidos anunció el miércoles que los diplomáticos chinos de alto nivel con sede en Estados Unidos deberán obtener permiso para visitar universidades estadounidenses o reunirse con funcionarios del gobierno local. Los activistas por los derechos de los animales de Animal Rebellion, un aliado de Extinción Rebelión, causaron el caos durante la hora pico en Londres después de estacionar un camión al otro lado de la calle frente al Departamento de Salud. Los manifestantes pidieron el fin de la cría de animales alegando que conduce a pandemias como el coronavirus. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.
Finalizamos nuestro recorrido por el mundo. Será parte del informe que tenía para usted. Virogrip está unido contigo en la esperanza, pero por ahora lo mejor es cuidarnos con distanciamiento social. Virogrip, tratamiento para gripe y tos, presentó. Y con noticias internacionales finalizamos la emisión de este día. Vamos con Celia. Gracias, Raúl. Un gusto haberles acompañado. Como siempre, le dejamos la invitación para que siga en sintonía de Canal 12. Y si desea seguirse informando, síganos a través de nuestras redes sociales. Ahí le estamos actualizando constantemente sobre lo que ocurre tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por nuestra parte es todo. Será hasta mañana. Que tenga feliz tarde. Buenas tardes.